Muy buenos días, televidentes. En esta expansión de su telediario, Notifilo, veremos las ideas de la escolástica, que remonta a sus inicios desde el cristianismo. Para esto, tendremos un invitado a la Universidad de Santo Tomás, que será entrevistado por Nicolás Garzón. Vamos con él. Doctor Miguel Ángel Orjuela, que accedió a contestar unas preguntas sobre el tema. Entonces, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo te parece el sistema de educación actual en comparación con las primeras escuelas y universidades? Bueno, toda la educación, como muchos otros aspectos de la vida profesional, ha cambiado significativamente. De todas formas, lo que se debe tomar de las escuelas anteriores son los aprendizajes, por ejemplo, de la mayéutica, que es el arte de la pregunta, que debe ser una constante en la educación actual. Muchas universidades, muchos colegios no lo utilizan y es una muy buena forma de tomar lo pasado para poderlo aplicar al día de hoy. ¿Cómo te parecía la forma de enseñar en las primeras escuelas y universidades, teniendo en cuenta que se basaba en la religión toda la educación? Claro, era una línea completamente recta con respecto a la religión, la enseñanza, un sistema supremamente rígido. Hay profesiones que exigen elementos de orden memorístico, pero la dinámica y la metodología actual debe ser pues distinta, tiene que evolucionar con el tiempo, tiene que ser mucho más flexible. Hoy por hoy los programas tienen que dar mayor facilidad al estudiante, las metodologías activas, hablar de la pedagogía contemporánea para poderla aplicar a lo moderno. La misma tecnología nos hace pensar que los sistemas van cambiando, entonces no podemos quedarnos completamente en lo anterior, tampoco digamos decir que es la última tecnología y lo mejor que nos estamos aplicando, pero sí hacer uso como mixto de cada una de las conductas y cada una de las escuelas que se han tratado a lo largo de la vida. Bueno, con el paso del tiempo hemos visto cómo ha evolucionado la forma de enseñar. ¿Crees que los cambios que ha habido han sido para bien o para mal? Yo diría que para bien. Las metodologías han favorecido nuevas carreras, formas de investigar. Hoy por hoy se pretende llegar al estudiante más por el proceso investigativo, conseguir la esencia de es el conocimiento. Entonces, yo diría que ha favorecido notablemente en el día de hoy. Habiendo visto cómo se enseñaba al principio y cómo se enseña ahora, ¿qué cambios realizarías o te parecerían convenientes para que la sociedad fuera mejor en la forma de enseñar? Yo continúo siempre con lo que nos dejó Sócrates. La actitud socrática ha sido muy interesante, que es la mayéutica. Hay que continuar con parte de lo que, digamos, esta filosofía nos dejó, estas escuelas nos dejaron. Tomar un tanto también de la religión, porque pues es la fe, es la consecución de los principios. Los principios, por ejemplo, de San Agustín son muy bonitos a la luz de la educación, los principios de Santo Tomás, la universalidad. Hay que retomar un tanto de ellos, pero aplicándolo con las metodologías activas del día de hoy. No nos podemos quedar en la regla, no nos podemos quedar en el elemento memorístico, sino que tiene que haber la dinámica del proceso actual. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ustedes muy amables. Muchas gracias, Nicolás, por la entrevista. Continuando con el tema, para profundizar un poco más en él, traemos a un experto llamado Andrés Navarra. Vamos con él para terminar esta sesión. Buenos días, Julián. Acá estamos con nuestro invitado especial, Andrés Navarro. Andrés, buenos días. Buenos días. Andrés, ¿me podría hacer el favor y me responde algunas preguntas? Por supuesto que sí. La primera, ¿la escolástica qué fue? ¿Qué es? Pues la escolástica fue el movimiento filosófico y teológico en la época medieval. Esta se caracterizó por intentar utilizar la filosofía grecolatina para poder comprender la revelación religiosa del cristianismo. La segunda pregunta, ¿cómo se produjeron las escuelas escolásticas? Bueno, todo empezó a principios del siglo VI,
cuando las escuelas paganas fueron clausuradas, dando fin a esta cultura, lo cual le abrió las puertas a nuevas escuelas y antiguas escuelas que se unieron para formar nuevas instituciones educativas por parte de la Iglesia, dando paso a una nueva cultura, que sería la escolástica. Y ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron los 3 tipos de escuela escolástica? Bueno, el primer tipo de escuela escolástica básicamente enseñaba lectura, escritura, comprensión de la Biblia y el texto litúrgico. El segundo tipo de escuela enseñaba geometría, aritmética, retórica, astronomía, música, entre otras. Y la tercera, básicamente lo que enseñaba era el estudio profundo de textos sagrados. Bueno, ahora vamos con la cuarta y la última pregunta. ¿Dónde y cómo se produjeron las universidades? Bueno, las universidades en el siglo XIII se produjeron de las mismas escuelas escolásticas. Sin embargo, las universidades no tenían un modelo a seguir como si lo tuvieron las escuelas escolásticas. En este caso, las universidades no eran un centro de estudio, sino una asociación corporativa que tutelaba los intereses de determinadas personas por categoría. Las primeras universidades que se fundaron fueron las de Bolonia y París, que fueron el camino de futuras universidades y el modelo a seguir de dichas universidades. Bueno, ya finalizamos con las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Por nada, Que esté Santiago. muy bien. Seguimos con usted, Julián, en el estudio. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Muchas gracias por la entrevista, Andrés. Ahora que han quedado claro dónde vienen las raíces de sus escuelas y universidades, esperamos claridad con el tema y que alguna vez sus padres puedan ver de dónde vienen sus raíces. Muchas gracias por habernos visto. Esto es Notifilo. Que tengan un buen día.